Vamos a un tema mucho más importante que es Brasil. Brasil, este monstruo, el hermano mayor, este monstruo de Sudamérica que crece, ¿no? Que crece y que baja los malos indicadores y sube los buenos. ¿Es así? Sí, correcto, correcto. Justamente cuando tenemos que analizar al principal país de América del Sur, ¿no? Que está en franco proceso de ya no ser solamente una potencia regional, sino en transformarse en una potencia global. Ese es el objetivo que se dio esta nueva administración del presidente Da Silva, y que lo está logrando en base a números positivos, económicos y sociales. Debemos recordar que toda, digamos, principal acción de un primer mandatario es arrastrar el país hacia una concordia nacional y ser el representante de la defensa nacional de ese país. Y cuando hablamos de la concordia tenemos que hablar de no grietas y también de evitar que la pobreza tenga niveles muy graves para un país que intenta ser potencia. Y cuando el tema de la defensa nacional, allí está el trabajo y está el tema industrial. Y todos esos elementos, los grandes grupos internacionales que analizan la economía y las proyecciones de los países a 10, 15, 20, 30 años hacia adelante o más, ya determinan que el único país de América Latina que va a estar dentro de los top 10 de las naciones del mundo va a ser Brasil. Y eso lo dice Goldman Sachs, o sea, no lo dice ningún grupo extraño, ni minúsculo, ni intelectualitos o de ideológicamente en las antípodas del liberalismo, claro, ni el Grupo Puebla, no, claro. Sí. Exactamente. Y es interesante ver que en lo de Goldman Sachs, pero también si uno ve los informes de los servicios de inteligencia norteamericanos, en los informes cada 2 años que envían al presidente de los Estados Unidos, que son públicos los extractos, allí hablan que para, por ejemplo, el 2050 vamos a tener un escalafón de esta naturaleza. Primero China, segundo Estados Unidos, tercero la India, cuarta Indonesia y quinta Alemania. Entonces estamos asistiendo a un cambio brutal a nivel del mundo, porque si entre los primeros 5 potencias económicas del mundo está la India y está Indonesia, y en un quinto lugar está Alemania, claro que sí. Evidentemente, pero avanzando más en el tiempo, en las proyecciones, este mismo grupo Goldman Sachs dice que en el 2075 primero va a seguir siendo China, la segunda va a ser India, la tercera va a ser Estados Unidos, la cuarta va a ser Indonesia y la quinta va a ser Nigeria. Estamos viendo en las proyecciones de los grandes grupos económicos y además transnacionales que ya prevén un crecimiento fundamental del mundo asiático, y también empieza a aparecer el mundo africano. Claro. Y en todo eso, Brasil va a estar en el puesto entre el 8 y el 9 en esos periodos. Y todo esto también debe entenderse que se basa en el fortalecimiento de su crecimiento, que fue una de las prioridades del presidente Da Silva, y también en el tema de la reducción de la pobreza, porque usted no puede ser potencia teniendo una gran masa de población pobre o hambriada. Y los datos... No es el caso de India, ¿no? Interrumpo, no es el caso de India, ¿no? Me parece. India, estimada Bettina, ha reducido fuertemente también la cantidad de hambriados, fuertemente. Y lo va a seguir haciendo porque es un país, continente, que está lanzado hacia adelante a una velocidad igual que China. Recuerden que China en 40 años incorporó 500 millones de pobres a la clase media. Una cifra espeluznante. Pedazo de consumo, digo. Espeluznante ver que 500 millones de chinos salieron de comer un plato de arroz a hacer hoy
consumidores de carne, consumidores de vino, etcétera. Lo cual se ha creado prácticamente que China es un propio mercado infernalmente gigantesco. Y la India está a pasos agigantados también desarrollando esa política. Así que en los próximos 20 años o 30 años veremos un cambio sustancial de la ecuación entre pobreza, hambre y clase media, también en la India, porque se va a fortalecer. El tema de la India es algo que no es fácil de solucionar, que es el problema demográfico. Su crecimiento demográfico supera muchas veces el crecimiento económico, porque los nacimientos en la India muchísimos no están registrados, ¿no? Y eso es complicado. Pero el caso nuestro de Brasil no es así. Brasil ha logrado reducir la pobreza en un año casi 4 puntos y fracciones, lo cual ha significado que cerca de 8 millones de gente con hambre pase a estar alimentada, y eso también ha llevado a otro buen dato, que es el crecimiento del trabajo formal, que como iniciamos hablando de este tema, está dentro del tema del trabajo y de la industria. Entonces, la formalidad permite también que el Estado pueda tener recursos para seguir realizando la tarea que se ha impuesto, que es fortalecer las áreas donde Brasil es competitivo a nivel internacional, darle la apoyatura internacional que tiene que dar toda nación que se cree y se piensa y se prepara en crecer, porque tiene que tener una política exterior y también tiene que tener un cuerpo diplomático que acompañe a ese desarrollo industrial. Claro. Estaba pensando en el paso de Bolsonaro por Brasil, que no logró hacer el suficiente daño como para parar después esta vuelta de tuerca virtuosa que hizo Lula, ¿no? El paso de Bolsonaro fue complicadísimo porque volvió a incorporar millones de personas al nivel de la pobreza, a pesar de que hizo planes sociales, etcétera, pero no tuvo la eficiencia que tuvo en las anteriores gestiones Lula da Silva, y este nuevo volver a no normalidad, pero volver a reducir ese dato negativo que impide a cualquier país importante ser potencia, porque si usted tiene gente hambriada no pretenderá también tener ingenieros de punta. Va a tener lo poco porcentual que tiene de gente capacitada para trabajar. Claro, entonces, cuando usted tiene un pueblo sano y comido y educado, usted tiene las bases elementales para cualquier sistema capitalista poder desarrollarlo, porque de la otra forma es simplemente un proveedor de recursos naturales sin ningún tipo de valor agregado, y que se lo exporta, y su población no recibe ningún beneficio de todo esto. Bien. Esto es un círculo virtuoso, ¿no? Esto es un círculo virtuoso, y ahí está la mano del Estado, la mano del sector privado, y un proyecto político aceptado por la gran mayoría de la población de querer ser algo a nivel mundial. Y este año, claro que sí, en noviembre, se va a presentar en Río de Janeiro el G20, y allí Brasil va a dar también grandes pautas y se va a plantear ante el mundo de los países importantes como un referente, como un nuevo elemento a ser tenido en cuenta. ¿Cómo enmarcás ahora la relación con Milei, ¿no? De Lula con Milei, que arrancó muy mal por cuestiones del propio Milei, y que el otro día escuchaba que Lula dijo: me mandó una carta pero todavía no la abrí? Fue una suerte de ninguneo eso, ¿no? Una carta de Milei que todavía no abrió. Bueno, yo creo que el gobierno argentino erró fuertemente primero la concepción de que el presidente de Lula da Silva era un marxista, que era un personaje nefasto, un corrupto, etcétera, etcétera,
y eso ha resentido fuertemente nuestras relaciones, sin olvidar de que la Argentina es Brasil dependiente, no a la inversa, ¿no? En muchos aspectos es nuestro principal socio comercial en la región, y ello conllevó a un enfriamiento muy grande en las relaciones bilaterales, y dentro del Mercosur también. Entonces, esto no es positivo para nuestra nación, más en estas épocas de crisis. Ya lo creo. Estar rompiendo lazos de comunicación con países importantes, y fundamentalmente para poder tener creo que el sector empresario, una visión un poquito más clara de cuál va a ser el horizonte en la que se van a enfrentar, ¿no es cierto? Porque si uno es empresario y está trabajando con Brasil y se rompen las relaciones, entonces uno sabe que va a sufrir, porque no, en economía entre países no es entre individuos, es entre estados y estados que establecen las normas y las reglas que deben cumplir cada uno de sus participantes en cada país. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente la columna, como siempre, la seguimos la semana que viene. Como no, Betina, saludos a todos. Gracias.